Juan capítulo 14, versículos 1 al 31. Y esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Oyeron que les dije? Me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. El Señor bendiga su palabra. Existe una clara tendencia en nuestras vidas, y esa tendencia se llama angustia. La angustia. Es evidente
que nuestro estado de intranquilidad o inquietud está todo el tiempo. Cuando algo indeseado o amenazante nos rodea, estamos intranquilos. Estoy seguro que en este momento hay algo que nos angustia. Hay algo que nos angustia. Quizá nuestro estado de salud, exámenes, citas, diagnósticos, procedimientos, enfermedad, envejecimiento, debilidad, dolor, muerte. Quizá nuestra economía, trabajo, salario, el dólar, ¿cierto? Gastos imprevistos, la inflación, ahorro, deudas, cuotas. Quizá nuestro estado espiritual nos angustia. Lucha contra el pecado, búsqueda de santidad, falta de devoción. Quizá nuestros hijos, su salvación, su educación, su futuro. Parece inevitable angustiarnos. Parece inevitable afligirnos, acongojarnos. Aún nuestro Señor se angustió. Y lo veíamos en un pasaje anterior en Juan capítulo 12, ¿no? Versículo 17. Ahora mi alma, dice el Señor, se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora. Ahora, el problema no es que nos angustiemos, porque todo el tiempo tenemos algo que nos angustia. Todo el tiempo andamos angustiados por algo. Ese no es el problema. El problema es que la angustia nos domine. Y en ese texto de Juan 12 que leíamos, cuando leemos de la angustia de nuestro Señor, vemos que Él no se dejó llevar por la aflicción. Su alma estaba turbada, pero aún así sigue adelante con el propósito de Dios. Él estaba triste hasta la muerte, pero el propósito de salvación a través de Él debía seguir su curso, debía seguir. Esa angustia fue dominada por la esperanza de lo que vendría tras la cruz. La angustia de nuestro Señor era la cruz. Pero como dice el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y en Juan capítulo 14 resuena esta idea para nosotros. Versículo 1. No se turbe su corazón. Versículo 27. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Y estas palabras, tal como las presenta Juan, y mucha atención a esto, son únicas en el Evangelio de Juan. Son únicas en el Evangelio de Juan. De hecho, tal como las presenta el texto, tal como las dijo nuestro Señor, no se turbe su corazón. Así, tal cual, son únicas en el Nuevo Testamento. Son exclusivas estas palabras aquí a lo largo de todo el Nuevo Testamento. No se turbe su corazón. O como dice la Nueva Traducción Viviente, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Pero por qué?
¿Por qué Jesús le pide esto a sus discípulos? ¿Por qué Jesús nos pide esto hoy? No debería haber angustia ante las decisiones de Jesús. No debería haber angustia ante las palabras de Jesús, ante el proceder de Jesús. Y ese es el mensaje del texto. No debería haber preocupación por lo que Jesús está diciendo, por lo que Él va a hacer y lo que Él está haciendo. ¿Y cuáles son las razones? Las razones son claras en el texto. Primera razón, porque Jesús se ha ido, pero vuelve. Segunda razón, porque Jesús no está, pero su espíritu sí. Y tercera razón, porque Jesús nos ha amado para guardar sus mandatos. Muchas cosas nos pueden angustiar, muchas. Aún la forma de proceder de nuestro Señor, aún la misma petición de Dios de no angustiarnos nos puede turbar. ¿Ah? Pero ¿por qué no angustiarnos? Primero, porque Jesús se ha ido, pero vuelve. Jesús se ha ido, pero vuelve. El Señor viene informando desde textos atrás que Él se va. Y esto genera preocupación en ellos. Genera angustia porque su maestro ya no estará. Aquel que caminó con ellos, comió con ellos, se hospedó con ellos, ya no estará. Ya no estaría. Así que el Señor consuela sus corazones. ¿Cómo los consuela? No se turbe en sus corazones. Versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Jesús está tomando decisiones importantes, decisiones que no entenderíamos, que de hecho los discípulos no entienden, pero son decisiones necesarias. ¿Y por qué Jesús se va? Bueno, dice el versículo 2 que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hay un propósito claro por el cual el Señor se va. Y mucha atención a esto. El consuelo que da el Señor no está en que Él va a preparar una morada para nosotros. Ese no es el consuelo. El consuelo es que va a volver para que en esa morada que Él está preparando nosotros estemos allí. Eso sí es consuelo. Nosotros no sabemos a ciencia cierta el detalle y la dinámica por el cual el Señor se fue. Eso de preparar moradas en los cielos, ¿eso cómo es? No lo entendemos muy bien. Y eso es como poco consolador, ¿cierto? Cuando no entendemos algo. Pero lo que sí entendemos es que Él va a volver para llevarnos a ese lugar que Él se fue a preparar. Y eso es muy significativo para nosotros, porque nosotros no vimos al Señor partir. El Señor no está con nosotros, pero Él dijo que vendría de nuevo. Él dijo que vendría de nuevo y lo repite varias veces a lo largo del capítulo. Versículo 18, un poco más de tiempo. Versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Versículo 28, oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Ahora, entre su partida, entre su ida y su regreso hay algo.
Es decir, hay una conexión entre lo que el Señor vino a hacer, viene haciendo y vendrá a hacer. ¿Cuál es esa conexión? Bueno, él lo describe en los versículos 4 en adelante. Él dice, ustedes conocen el camino a donde voy. Pero parece que los discípulos lo entendían muy bien. Tanto que Tomás pregunta, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pero Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Pero parece que los discípulos siguen sin entender. Y Tomás le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente con que nos muestres al Padre. Y entonces el Señor les responde en el versículo 9, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las mismas obras. Y por allá en un pasaje anterior ya habíamos visto este tema, ¿no? Ok, no crean en Jesús, pero miren las obras. Es una evidencia clara de que Jesús es un representante glorioso, exclusivo y único del Padre, pues es Dios mismo. Así que Jesús vino a mostrar a Dios. Todo el que quiera conocer y ver a Dios puede hacerlo por medio de Jesucristo. Él es el medio para llegar a Dios, como la guía para conocerlo, como el tiempo para disfrutar de Él por siempre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en esto, los discípulos tienen una ventaja sobre nosotros, los que estaban allí con el Señor. Tienen una ventaja porque ellos tuvieron consigo a Jesús. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros a la respuesta de Jesús a Tomás cuando el Señor les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen? Dios está entre ustedes y no me han visto. Ver a Jesús es ver al Padre. Sin embargo, nosotros no nos quedamos atrás. Y por eso dice el versículo 12, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué puede hacer? Y mucha atención a la pregunta. ¿Qué puede hacer más y mayor que Jesús quienes crean en Él? Aquellos que los sigan, que decidan creer en Jesús, ¿qué pueden hacer más y mayor que Jesús? ¿Qué? Bueno, el ministerio del Señor fue muy corto. Y el legado que dejó para que sus discípulos continuaran predicando y siendo testigos de lo que Jesús es, son las obras mayores que harían. El Señor solo estuvo en la tierra 33 años, hizo lo que hizo, pero gracias a un legado que siguieron los que creen en Él, el cristianismo se ha extendido hasta el día de hoy. La obra de Jesús se limitó a un tiempo y a un espacio, mientras que sus discípulos irían más allá de esos límites, y gracias a eso es que el evangelio ha llegado a nosotros. Gracias por eso es que podemos escuchar la palabra de Dios y ser salvos.
Gracias a esta promesa de Jesús hemos podido oír el mensaje de salvación hasta nuestros días y se seguirá proclamando hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Mientras meditaba en este texto, no sé si nuestra angustia debería ser mayor o menor que la de los discípulos. No sé si la de los discípulos es mayor o la de nosotros debería ser mayor. Porque ellos vieron partir a Jesús. El Señor estuvo con ellos y se fue sin entender muy bien por qué se iba. Nosotros no lo vimos partir y estamos esperando su regreso. Y eso también produce angustia. Mientras tanto, el Señor nos ha provisto de una capacidad única, es una capacidad gloriosa. Versículo 13, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y esto es muy importante, unirlo a todo el contenido, tanto del capítulo 14 como de todo el Evangelio de Juan. No podemos desligar estas palabras del Señor, porque podríamos interpretar sus palabras como si Él nos hubiera dejado un cheque en blanco. Pidan en mi nombre y yo les doy todo lo que quieran. El pedir en el nombre del Señor, y ahí están los límites, en el mismo texto están los límites. El pedir en el nombre del Señor es para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Es decir, que nuestras peticiones estén ajustadas al plan de redención, porque el plan de redención es lo que trae más gloria al Padre y al Hijo. Que esas cosas mayores, esas obras mayores que harían quienes creerían en Jesús, la expansión del legado de Jesucristo se pueda llevar a cabo. Todo lo que oramos al Padre en el nombre de Jesús es recordando que todo lo que hacemos está en sintonía con su plan de rescate. Si para ti pedir un Mercedes-Benz está dentro del plan de redención, entonces pídelo. Ahora, es muy interesante cómo se conecta la escuela dominical con la predicación, porque cuando damos gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, y a veces Ana Victoria siempre a veces me lo recuerda, o no siempre, pero con cierta frecuencia, asumimos que el Señor nos da los alimentos y ella me dice, Padre, ¿no vamos a dar gracias? Bueno, cuando damos gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, lo hacemos recordando su provisión física y espiritual. Que en Jesús pueda haber pan en la mesa para que quienes han sido rescatados y nosotros nos podamos alimentar para seguir en función de su gloria y de su reino. ¿Sí? Si tú solo das gracias para saciar tu hambre, pues gloria a Dios. Pero tú fuiste colocado en este mundo para un propósito, y es para darle gloria a Dios y comunicar su gloria. Para eso comes, para que no te mueras tan rápido. No solamente para saciar el vientre, ¿sí? Así la carne no esté muy buena. Damos gracias por su provisión física, espiritual, todo porque Jesús va a volver. Oramos en el nombre de Jesús porque Jesús no vino solamente, sino que oramos en su nombre porque vendrá de nuevo y nos mostrará al Padre en plenitud. Oramos en su nombre para que le glorifiquemos con todo lo que hagamos mientras Él regresa.
Cuando oramos en el nombre de Jesús es porque estamos viviendo en función de la gloria de Dios. Bien, hermanos, nuestras oraciones van a mostrar si estamos esperando bien. Nuestras oraciones muestran si estamos esperando bien. Lo que pedimos al Señor revela si realmente su promesa de regreso es nuestro consuelo. Lo que hablamos a otros demuestra si le hemos creído a Dios, si le hemos creído a Jesús, si hemos creído en sus promesas. Hermanos, muchas de nuestras oraciones por salud, levanten la mano aquí el que no ore por salud. Bueno, entonces sí la aplica. Muchas de nuestras oraciones por salud simplemente son para que no nos sintamos indispuestos. Porque estar enfermo es bien maluco, ¿cierto? Es bien feo. Pero nuestras oraciones por salud deberían ser para que nuestra salud esté restaurada, de manera que sigamos haciendo las mayores obras que Jesús nos ha pedido hacer mientras regresa. No solamente para estar bien, sino para hacer las obras mayores que Jesús ha pedido que hagamos. Si vamos a orar por salud, es para que sea restaurada para ese propósito, para que sigamos hablando y actuando, mostrando que Él es el camino y la verdad y la vida. Que Él es nuestra esperanza para que en cualquier momento veamos a nuestro Creador. Pues Jesús volverá para que un día nos lleve al lugar que se fue a prepararnos. Así que no debería haber angustia en las decisiones de Jesús, porque Jesús se ha ido, pero vuelve. Él vuelve. Segunda razón. Jesús no está, pero su espíritu sí. Su espíritu sí. Desde este capítulo 14 hasta el capítulo 16, el Señor habla del Espíritu Santo y estaremos viendo a lo largo de estos sermones varias facetas de Él, del Espíritu. Pero lo esperanzador aquí es que ante la ausencia corporal de Jesús, Él nos deja ¿a quién? Al Espíritu. Versículo 16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Versículo 26, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La partida de Jesús es la venida del Espíritu Santo. ¿Eh? Y el ánimo que tenemos es que Jesús se ha ido, pero nos ha dejado su Espíritu. Y lo interesante es que el Señor pone al Espíritu a la par con Él. Lo pone a la par en esencia. Otro paracleto, otro consolador. Y lo pone a la par con su misión, la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Los discípulos ya tenían algo de experiencia con el Espíritu Santo porque Jesús tenía el Espíritu. Y porque todo el tiempo estaban experimentando su poder a través de Jesús. Todo lo que hizo Jesús fue por su Espíritu, porque estaba lleno del Espíritu. Lo que predicó, lo que enseñó, los milagros, todo fue por el Espíritu. Y aunque el Espíritu Santo
puede llegar a ser un misterio en cómo se manifiesta en el creyente, es claro que Él, y mucha atención a esto, el Espíritu Santo no va a hacer nada contrario de lo que Jesús hacía. ¿Bien? El Espíritu Santo no va a hacer nada contrario a lo que Jesús hacía. Y lo que es más impactante es que el Espíritu estaría en los creyentes, dentro del creyente. Jesús está afuera, el Espíritu está dentro, en ustedes, dice el texto. No es una persona externa, sino interna, que mora en los seguidores de Jesús. Es la misma presencia de Dios en nosotros. Y esto debería someter cualquier angustia que tengamos. Debería reducir al mínimo cualquier aflicción, cualquier turbación que tengamos. Aún la soledad que podamos experimentar en medio de este mundo hostil y despiadado debería reducirse, porque el Espíritu está en nosotros. En parte, la preocupación de los discípulos de que Jesús se fuera era porque quedarían desprotegidos. El amparo y el acogimiento de Jesús ya no estaría, pero ante la ausencia física de Jesús sería suplida por la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús está interesado, bien interesado en sus seguidores, porque rogaría al Padre y enviaría a su Espíritu para que los acompañara. Jesús tiene que partir. Él no está en este momento, pero su Espíritu sí está. Y esta es una pregunta clave, hermanos. ¿Cómo sabemos que el Señor nos ha dejado su Espíritu? ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguien ha visto aquí al Espíritu? ¿Cómo sabemos que el Señor ha dejado su Espíritu? Bueno, sabemos que el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo porque han pasado 2000 años desde que Él se fue y sigue transformando corazones de piedra en corazones de carne. Porque hay pecadores que se vuelven de los ídolos a Dios. Yo era uno de esos. Porque hay creyentes que muestran su fruto. Porque hay una iglesia que sigue en pie de conquista para que muchos más conozcan y crean en Jesús como Señor y Salvador. Él nos ha dejado su Espíritu porque ahora entendemos este libro que se llama la Biblia. De otra manera no lo entenderíamos. El Señor nos ha dejado su Espíritu porque cuando hablamos con alguien nos trae a la mente las escrituras que hemos leído, meditado y practicado. Porque defendemos la Biblia como la única y suficiente verdad. Nos ha dejado su Espíritu. Y mucha atención a esto. Porque nuestra angustia resuena en nuestras oraciones al clamar por encima de salud, de nuestra economía, de nuestra familia o sobre cualquier cosa. Sabemos que el Espíritu está porque clamamos, ven Señor Jesús. Como lo dice Apocalipsis. Ese es el anhelo del Espíritu y de la esposa de Cristo. Ven, Señor Jesús. Ven. Así que no debería haber angustia ante las decisiones de Jesús, porque Jesús no está, pero su Espíritu sí.
Su espíritu sí está. Tercera razón. No debería haber angustia ante las decisiones de Jesús porque Jesús nos ha amado para que guardemos sus mandamientos. Para que guardemos sus mandamientos. Un tema recurrente en todo el discurso final del Señor, de hecho desde el capítulo 13, un tema recurrente y así lo será hasta el 16 y más aún en su oración sacerdotal en el 17, un tema recurrente es el amor. El amor. Y una y otra vez en este texto insiste acerca del amor. Insiste en el amor. Versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, si alguien me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 28, oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y versículo 31, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Parece que el tema del amor es el punto de cohesión de todo el texto. Y si nosotros repasamos la lectura de Juan 14, parece no haber un orden en el discurso del Señor, pero el tema del amor le da forma a este discurso. Los discípulos de Jesús, o mejor, el que los discípulos de Jesús hayan sido amados por Cristo, y eso lo vimos en el mensaje anterior, los persuade a que crean en Él, crean en sus promesas y crean en sus mandamientos para obedecerlos. Y como la idea del amor está distribuido en todo el pasaje, básicamente está mostrando que el amor tiene que ver con una confianza absoluta en lo que Jesús es, dice y hace. Eso es amor a Jesús. Y todo gracias porque Él nos ha amado. Gracias porque Él nos ha amado. Y a pesar de que Jesús no había muerto por sus discípulos, y lo vimos en el mensaje anterior, a pesar de que Jesús estaba todavía con sus discípulos, la forma en la que Jesús afirma su amor es sobre un hecho que parecía realizado, pero que se consumaría en el futuro. Y lo vimos en el capítulo pasado, ¿cierto? Versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Definitivamente este amor, el amor de Cristo, es el motor por el cual es posible amar a Cristo y amarnos unos a otros. Y para este capítulo 14, el Señor hace énfasis en que el mayor o la mejor expresión de amor hacia Él es cumpliendo sus mandatos, es guardando su palabra, es practicando las enseñanzas de Jesús que buscan la gloria del Padre. Y todo eso es posible porque Cristo nos ha amado. Bien, es porque Cristo nos ha amado. Si Él nos amó de tal manera, entregando su vida para nuestro rescate, somos llamados a corresponder a ese amor. Y no como tratando de pagar el amor de Cristo, porque ese amor es
impagable, es gracia. La gracia no se paga, sino que correspondemos en amor a Jesús como un resultado natural de que Jesucristo nos ha amado. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un resultado y nuestro amor seguirá siendo correspondido. Eso es lo hermoso. Jesús nos ama, nosotros lo amamos guardando su palabra, creyéndole a Él, y Él nos sigue amando juntamente con el Padre. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Hermanos, esto es muy consolador. Esto es tremendamente consolador. Porque una evidencia de que hemos experimentado el amor de Cristo es que ahora lo amamos en obediencia a su palabra. Y esa obediencia es recompensada con la presencia misma de Dios en nosotros. Cuando el Señor dijo que iba a preparar morada a donde Él iba, la prepararía para aquellos que desean estar con Él. Él no va a preparar morada para el que no desee estar con Él. Él va a preparar moradas para los que deseen estar con Él. Para aquellos que desean a Dios. Y una muestra de nuestro deseo por Dios es que atendemos a su palabra. La creemos, la obedecemos, confiamos en ella. Ahora quiero darles un ejemplo. Y no yo, el texto nos da un ejemplo de esto. Versículo 28. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Hasta este momento parece que los discípulos no aman al Señor. ¿Por qué? Están preocupados. Están angustiados. Están pensando en ellos mismos. Se nos va nuestro maestro, nuestro consolador. Se nos va aquel que nos acogió. No quieren dejar ir a su maestro. Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué no nos llevas contigo? No te vayas. ¿Cómo así que te vas? ¿A dónde? No nos has dejado saber a dónde vas. En los discípulos hay un evidente amor idólatra por ellos, porque no quieren dejar ir a su maestro. No entienden por qué debe irse. Todas esas preguntas de ¿a dónde vas? Es muestra de preocupación y ansiedad. Si amaran más a Jesús que a ellos mismos, entenderían por qué debe irse. Entenderían por qué debe irse. Pues su partida traería, como lo dice el versículo 28, más gloria al Padre, que es lo que Jesús siempre estuvo buscando. Si los discípulos amaran a Jesús, le dirían, Señor, está bien, vete, porque vas a traer gloria a Dios. Y no solo gloria a Dios, sino que también más y mayor bendición para sus seguidores. Eso traería la partida de Jesús. Así que mucha atención a esto. El amar a Jesús implica desprendernos de todo aquello que nos parece correcto. Bien. El amar a Jesús
implica desprendernos, despojarnos de todo aquello que nos parece correcto para dar lugar a lo que es correcto para Dios. ¿Mm? El escuchar sus mandamientos y guardarlos es confiar en que todo lo que está diciendo es verdad. Cuando nosotros hacemos mucho énfasis en nuestras oraciones por nuestra salud, quizá es porque en el interior no amamos a Jesús, que nos prometió que iba a volver y que nos iba a dar cuerpos glorificados que no iban a enfermar. ¿No desean más eso? Amar a Cristo es abandonar todos los afectos por personas o cosas que no sean Él, para dar lugar a su promesa de que un día Él volverá y estaremos con Él por siempre. Amar a Cristo es darle la razón en todo, de que Él no está, pero volverá. De que Él no está, pero su espíritu sí está. Y de que Él no está, pero su amor nos ha rescatado y transformado para amarlo a Él y a su pueblo. Así que no debería haber angustia ni preocupación por las declaraciones de Jesús. No debería inquietarnos su aparente ausencia. No debería cargarnos sus mandamientos. No debería haber angustia ante las decisiones de Jesús. Porque siempre el Señor está pensando en hacer lo correcto. Es decir, darle gloria a Dios, trayendo bendición eterna a su pueblo. Hermanos y amigos, ante nuestras perturbadas y aceleradas vidas, la angustia toma más fuerza. En este momento están angustiados porque el predicador no termina el sermón. No estamos tranquilos. Siempre hay algo que nos inquieta, nos perturba, nos turba, nos mueve a la angustia, a la preocupación. Siempre hay algo. O por lo menos no transmitimos tranquilidad. Siempre nos estamos afligiendo por algo. Así que, ¿qué podemos hacer para no estar viviendo en ese estado de angustia todo el tiempo? ¿Qué podemos hacer para no estar viviendo en ese estado de angustia todo el tiempo? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y si se trata de hacer algo, solo podemos hacer una cosa. Creámosle a Jesucristo. Creámosle a Jesucristo. ¿Y por qué creerle? ¿Qué garantiza que vale la pena creerle a Jesús? ¿Qué garantiza que vale la pena creerle? Bueno, en los versículos 8 al 14, el Señor nos está diciendo que Él es la gloria del Padre. Él está mostrando a Dios, Él está mostrando al Padre. Él es. ¿Qué garantiza que lo que Él dice es cierto? Bueno, desde antes de la fundación del mundo se ha escrito de un Salvador prometido. Por siglos se escribió que el creador de todas las cosas vendría a rescatar a la humanidad pecadora y rebelde, nosotros. Siglos de escritura describiendo que el Rey del universo vendría al mundo, Dios entre nosotros, y vino, se hizo hombre. Es el hombre más famoso de la humanidad. Se llama Jesús. Y hasta el día de hoy,
El nombre de Jesús resuena en el mundo. Desde antes que viniera, Él es conocido y hasta el día de hoy Él es conocido. Se documentó su muerte. Es la mayor injusticia cometida en la historia, pues siendo justo, experimentó la más cruel y vergonzosa forma de morir de la historia de la humanidad, que es la crucifixión. Hubo testigos de que resucitó y hasta el día de hoy nadie ha podido negar que resucitó. Hasta los más habilidosos críticos han querido negar que Cristo venció la muerte, pero no han podido con las evidencias. Y una de esas evidencias es que sus discípulos continuarán la comisión de su Rey resucitado, logrando lo que vemos hoy, que el Evangelio siga siendo predicado y muchos sigan creyendo. Ningún legado ha tenido tanto impacto en el tiempo y el espacio que el legado de Jesús. Si lo que Él dijo fuera mentira, el cristianismo ya se hubiera acabado hace rato. Hace rato. Con toda su oposición, con todos sus críticos, con todas sus luchas, con todo el mal testimonio que le han hecho al cristianismo, el cristianismo sería un cuento más en las escrituras fantasiosas de los seres humanos. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Viendo cómo los seguidores de Cristo siguen haciendo mayores obras que Él, testificando a lo largo y ancho de este planeta, viendo sus oraciones respondidas, porque cada día en algún lugar un pecador se arrepiente. Viendo la respuesta de sus oraciones en el nombre de Jesús, porque su pueblo sigue testificando de su amor. Porque vemos a una iglesia en pie de guerra, en la primera línea de batalla contra sus corazones engañosos, contra el mundo y contra el enemigo. ¿Cómo no creerle a Jesús? ¿Cómo no creerle a Jesús? Así que, ¿por qué le creemos? Porque Él dijo, no se turbe su corazón. No tengan miedo. Voy a volver. Aquí está mi espíritu. Voy a volver por aquellos que han correspondido a mi amor. Voy a volver para que el amor del Padre sea con su pueblo por siempre y para siempre.